Hola, yo soy Héctor Bliss y en este video quiero compartirte un pequeño segmento de un curso nuevo que acabamos de publicar en fixtergeek.com. El curso se llama Construye un backend con Prisma, TypeScript y Express en Node.js. Te voy a enseñar cómo usar TypeScript en Node.js, cómo crear un servidor web con Express y cómo utilizar Prisma para crear una base de datos y consumirla dentro de tu API. Además, vamos a hablar de migraciones en Prisma, relaciones en la base de datos y vamos a hacer que Prisma escriba las configuraciones en el esquema por nosotros. Porque está de moda que la máquina lo haga por nosotros. Si tú quieres dar tus primeros pasos en el backend con Prisma y bases de datos, construyendo una API, este es el video para ti. Hola, yo soy Héctor Bliss y en este curso vas a aprender a usar Prisma, vas a aprender a usar Node.js, vas a aprender a usar TypeScript, vas a aprender sobre migraciones, relaciones en la base de datos, vas a aprender cómo insertar datos con Prisma y Express, también vas a aprender cómo sacar esos datos, cómo consumirlos, cómo hacer queries que traigan solamente ciertos datos, vas a aprender también cómo incluir relaciones entre dos tablas para hacer un solo consumo y traer toda esta información. En general, vas a aprender a dar tus primeros pasos con el backend con confianza, construyendo una API, haciendo un pequeño CRUD, Prisma, Node.js y Express. Estás a punto de aprender un montón en un microcurso. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a empezar. Vamos a crear una carpeta donde vamos a trabajar. Vamos a llamar Prisma API y vamos a entrar a ella inmediatamente. Vamos a abrir esto en nuestro editor de código porque lo que queremos es instalar una extensión. La extensión que queremos instalar es la oficial de Prisma. Si buscamos Prisma directamente vamos a encontrar la primera. Esta es la recomendable. Existe otra que es la de Insider para que pruebes los features más nuevos, pero por ahora será suficiente con Prisma. Esta extensión nos va a ayudar mucho a autocompletar el esquema cuando lo estemos escribiendo y también para trabajar con el cliente de Prisma. Vamos entonces a crear nuestro servidor. Vamos a crear un archivo server.ts porque vamos a usar TypeScript. Y aquí vamos a escribir una aplicación de Express muy sencilla. Primero colocamos nuestras importaciones. Después creamos una aplicación de Express. Declaramos la constante del puerto que vamos a utilizar. Y ahora echamos a andar nuestra aplicación. Vamos a mandarnos algo consola para saber que todo está corriendo. Y nos ayudamos con esta leyenda que nos va a permitir darle clic a nuestro servidor y que se abra. Por último, vamos a agregar una ruta. Aquí está nuestra ruta. Nuestra ruta va a esperar una petición get a la ruta hello. Este método get recibe un callback al que le entrega el request y el response a los que le estamos indicando los tipos correctos con TypeScript. Y vamos a devolver una respuesta en formato JSON con el mensaje Blismo. Ahora vamos a abrir una terminal y vamos a instalar un par de herramientas de Prisma. La primera herramienta es el CLI de Prisma, que nos va a ayudar a ejecutar comandos. La segunda herramienta es el cliente de Prisma, que viene de su monorepo. Pero ojo, no hemos inicializado nuestro proyecto en NPM y es importante tener un package JSON, así que vamos a inicializarlo primero. Antes de hacer estas instalaciones, vamos a hacer npm init-y para que se cree un esqueleto de proyecto. Teniendo nuestro package JSON en su lugar, ahora sí vamos a hacer las instalaciones del cliente. La del CLI ya está instalado en nuestra computadora y ahí es donde lo queremos. Pero ahora el package JSON tiene nuestra dependencia. Vamos a inicializar entonces Prisma. npx prisma init. Esto va a crear un archivo dentro de la carpeta Prisma y se va a llamar esquema.prisma. Prisma nos va a permitir trabajar con diferentes bases de datos, entre muchas SQL como Postgres, MySQL, Maria, entre otras, hasta MongoDB. Pero en esta ocasión vamos a utilizar SQLite porque nos va a permitir explorar cómo funciona una base de datos sin tener que tener un servidor, simplemente allí con un archivo en nuestra carpeta. Entonces en el provider vamos a escribir SQLite. Y en la URL, en lugar de buscar una variable de entorno, vamos a poner entre comillas file, aquí mismo, dev.db. Estos nombres son una convención.
Para escribir en el esquema de Prisma, se utiliza el Prisma Schema Language y es una sintaxis muy fácil de aprender. Vamos a definir entonces nuestro modelo. Un modelo es una tabla, o cuando menos la forma de esa tabla. La convención para nombrar los modelos es con mayúscula. Vamos a llamar Product a nuestro primer modelo. Vamos a abrir las llaves y vamos a nombrar cada una de las columnas en esta tabla, o los atributos de este modelo. Primero necesitamos un identificador único. Esto es esencial. Tenemos muchas opciones en Prisma para definir nuestros IDs. Prisma puede generar estos IDs de forma muy interesante. Pero regularmente estos datos van a ser almacenados en string. Y esta es la sintaxis. Un espacio y el tipo, string. Ahora vamos a usar alguna de las herramientas cool de Prisma. Una de ellas es indicar que esto es un identificador único. Para eso decimos que es un @id. Puedes leer toda la información que TypeScript nos arroja con su linterna. Vamos a agregar algo más, y es decir qué algoritmo queremos que se use para este ID. Vamos a decir que su valor por default va a ser un CUID, que significa Collision Resistant UID. Simplemente una forma fancy de decir que nuestro ID va a ser muy único. El ID era lo más difícil. Ahora vamos a darle un nombre a nuestro producto y esto va a ser un string. También una descripción como string. Y por último un precio. Y aquí es donde vamos a usar un valor numérico. Vamos a utilizar enteros en esta ocasión, pero podemos utilizar incluso flotantes. Guardamos nuestro esquema y estamos listos para hacer nuestra primera migración. Vamos a la terminal y vamos a hacer npx prisma migrate dev, que es el nombre de nuestra base de datos. Y damos enter. El CLI de Prisma nos preguntará un nombre para nuestra migración. Vamos a darle init. Como es la primera migración, este nombre viene bien. Vemos que la migración se ha realizado con éxito. Ahora lidiamos con lo demás. Pero si vamos a ver nuestra carpeta de Prisma, ahora tiene una carpeta extra que se llama migraciones. También ha aparecido nuestra base de datos. Y si entramos dentro de las migraciones, vemos que hay una primera carpeta con una migración SQL. ¿Qué es una migración SQL? Bueno, es código SQL que Prisma escribe por ti para crear tu tabla. Muy bien, tenemos una base de datos nueva y tenemos también nuestra primera migración y hemos creado, gracias a esa migración, nuestra primera tabla. Es hora de ver esta tabla y a lo mejor agregarle unos datos. ¿Cómo podemos ver nuestra base de datos ahora que la tenemos? ¿Cómo podemos explorarla, analizarla, ver las tablas? Bueno, con cualquier cliente de bases de datos puedes hacerlo. Por ejemplo, yo utilizo regularmente Table Plus, que es gratuita y me permite conectarme a infinidad de bases de datos SQL, SQLite incluida. Pero Prisma ya trae una herramienta para analizar nuestra base de datos e interactuar con ella con una interfaz de usuario muy cómoda. Se llama Prisma Studio. Lo único que tenemos que hacer es npx Prisma Studio. Ejecutamos este comando, lo que nos va a abrir esta interfaz. Voy a hacer un poco de zoom. Esta interfaz tiene muchas cualidades interesantes. Aquí vemos enlistadas nuestras tablas. Por ahora solo tenemos la tabla para producto. Podemos ver cada una de las columnas de nuestra tabla. Y además Prisma nos permite agregar records aquí fácilmente. Un record es exactamente eso, un registro en nuestra tabla, un objeto en nuestro modelo. Vemos qué algoritmo se va a usar para el ID y podemos rellenar los otros campos. Tenis y un precio. Guardamos y vemos que hemos ingresado nuestro primer récord a nuestra tabla. Y ya está. Ojalá lo hayas disfrutado y recuerda que el curso completo te lo dejo en la descripción del video. Yo soy Héctor Bliss y recuerda que de eso se trata, de tener curiosidad y explorarla. Nos vemos en el siguiente.